El eco de sus pasos en el parqué del apartamento vacío era el único sonido que rompía el silencio de aquella noche madrileña de noviembre. Javier Altamirano, arquitecto de 45 años, contemplaba las luces de la ciudad desde el ventanal de su piso en el barrio de Salamanca. Un whisky con hielo reposaba, casi olvidado, en su mano. Un año desde que Ana se había llevado sus cosas, sus risas y la mitad de los recuerdos que habían construido juntos. Ahora solo quedaba el éxito profesional, las maquetas de edificios que adornaban su estudio y un silencio que se adhería a las paredes como una segunda piel. Sofía, su hija de 16 años, apenas le dirigía la palabra. La acusaba, con la crueldad adolescente y una dosis de razón, de haber sido un padre ausente, un marido ensimismado en sus planos y proyectos. Quizás por eso, aquella noche, impulsado por una soledad más densa que la niebla del Manzanares en invierno, Javier abrió su portátil y casi sin pensarlo reactivó un viejo perfil en Conexiones Pro, una red de contactos profesionales que alguna vez le había parecido útil. No buscaba nada en concreto. Quizás una distracción, una conversación banal que ahogara el ruido de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando apareció el mensaje. Un icono discreto, una foto de perfil que mostraba a una mujer de sonrisa enigmática y mirada inteligente. Isabella Rossi, decía el nombre. Debajo una breve descripción. Curadora de arte, española afincada en Florencia, apasionada por la belleza en todas sus formas. Javier sintió una curiosidad inusual. Abrió el mensaje. Admiro mucho tu trabajo en el edificio Axis, Javier. Una perspectiva muy audaz sobre la integración urbana. Saludos desde la Toscana. Se sintió halagado. El edificio Axis era uno de sus proyectos más recientes y controvertidos. Respondió con cortesía profesional, iniciando un intercambio que, sin que él lo supiera, estaba a punto de desviar el curso de su ordenada y solitaria existencia. Las primeras conversaciones fueron sobre arquitectura, arte, las diferencias entre la vida en Madrid y Florencia. Isabella era culta, ingeniosa. Sus palabras fluían con una naturalidad que lo desarmaba. Hablaba de los Uffizi, del Ponte Vecchio, de atardeceres sobre el Arno con una viveza que casi le permitía oler los cipreses y el cuero viejo de los mercados florentinos. Pronto, las conversaciones se deslizaron hacia terrenos más personales. Isabella, con una delicadeza exquisita, le preguntó por su vida, por sus pasiones más allá de los edificios. Javier, sorprendido de su propia locuacidad, se encontró hablando de su divorcio, de la difícil relación con Sofía, de esa sensación de vacío que lo embargaba. Ella escuchaba, o al menos eso parecía a través de la pantalla, sin juzgar, ofreciendo palabras de comprensión que eran como un bálsamo para sus heridas recientes. «Entiendo esa soledad, Javier», escribió Isabelle una noche, acompañando el texto con una foto de una callejuela empedrada, supuestamente cerca de su apartamento en Florencia. A veces, rodeada de tanta belleza antigua, una se siente anacrónicamente sola, buscando esa conexión que el arte insinúa, pero no siempre entrega. Javier se aferró a esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo entendía. Alguien veía más allá del arquitecto exitoso al hombre vulnerable que se escondía detrás. La imagen de Isabella, con su pelo oscuro y sus ojos castaños que parecían sonreírle desde las fotos que ocasionalmente enviaba, un selfie en una galería, una copa de vino con el Duomo al fondo, comenzó a ocupar un espacio cada vez mayor en sus pensamientos. Current Part Characters, 3486. Total Characters, 3486. La comunicación se volvió un ritual diario. Un buenos días desde Florencia lo despertaba y un buenas noches, que sueñes con Los Ángeles, era lo último que leía antes de dormir. Intercambiaban correos electrónicos larguísimos, mensajes de voz donde la voz de Isabella, ligeramente aterciopelada, le contaba anécdotas de su día, sus impresiones sobre alguna exposición o simplemente le preguntaba cómo estaba. Javier se encontraba sonriendo solo frente a la pantalla, una expresión que Sofía no tardó en notar. «¿Quién es, papá?», preguntó un día su hija, con esa mezcla de curiosidad y suspicacia adolescente, al verlo teclear efusivamente en el móvil durante la cena. «Una colega, de Italia», respondió Javier, sintiéndose extrañamente protector de aquel incipiente vínculo. «Colega, claro», murmuró Sofía, volviendo a su plato con una media sonrisa que a Javier le resultó irritante. La relación virtual con Isabella florecía con la rapidez y la intensidad de un amor de verano. Hablaban de encontrarse.
Ella mencionó la posibilidad de viajar a Madrid para una feria de arte en primavera. Javier sintió una oleada de emoción. La idea de conocerla en persona, de pasear con ella por el Retiro, de llevarla a sus restaurantes favoritos, se convirtió en un anhelo constante. Fue entonces, sutilmente, cuando comenzaron las primeras solicitudes. Un día, Isabella le contó, con aparente frustración, que su tarjeta de crédito española se había bloqueado por una confusión del banco mientras estaba en el extranjero. Necesitaba hacer un pago urgente para reservar unos vuelos para una conferencia importante en Berlín, y estaba en un aprieto. Sería mucha molestia, Javier, si pudieras ayudarme con una pequeña transferencia. Te lo devolvería en cuanto el banco solucione esto, la próxima semana a más tardar. Mencionó una cifra modesta, unos 300 euros. Javier no lo dudó. Era una cantidad pequeña, y la idea de ayudar a Isabella, de ser su caballero andante a través de los obstáculos burocráticos, le resultó atractiva. Hizo la transferencia. La gratitud de Isabella fue desbordante. Eres mi salvador, Javier. No sé qué haría sin ti. Esto demuestra la conexión tan especial que tenemos. Poco después, Isabella le habló de un regalo sorpresa que quería enviarle desde Florencia, algo muy especial y personal, que había encontrado en un pequeño taller artesanal. Unos días más tarde escribió preocupada. El paquete estaba retenido en la aduana italiana por una tasa inesperada. Eran apenas 150 euros, pero ella ya había gastado mucho en el regalo y en los preparativos de su viaje a Berlín. De nuevo, Javier acudió al rescate. Sofía, mientras tanto, observaba a su padre con creciente inquietud. Lo veía más animado, sí, pero también más distraído, más absorto en su teléfono. Una tarde, mientras Javier estaba en una reunión, no pudo resistir la tentación y echó un vistazo rápido al perfil de Conexiones Pro de su padre, que había dejado abierto en el ordenador del estudio. El perfil de Isabella Rossi era impecable, fotos profesionales, una red de contactos que parecían legítimos, recomendaciones entusiastas. Pero algo no cuadraba. Las fotos, aunque hermosas, tenían una calidad casi de catálogo, demasiado perfectas. Hizo una búsqueda inversa de una de las imágenes en Google. Su corazón dio un vuelco. La misma foto aparecía en varios blogs de viajes y en el perfil de una influencer de moda rumana con miles de seguidores. Esa noche, Sofía intentó hablar con su padre. «Papá, ¿estás seguro de quién es esa mujer? He visto sus fotos en otros sitios». Javier reaccionó a la defensiva. «¿Qué quieres decir, Sofía? ¿Que me está engañando?» Isabella es una persona maravillosa, culta, sensible. No entiendo por qué siempre tienes que ser tan cínica. No soy cínica, papá. Solo me preocupo por ti, replicó ella, herida. La conversación terminó en una discusión, la primera de muchas. Javier se sentía atacado, incomprendido. Creía que Sofía, resentida por el divorcio, no soportaba verlo feliz con otra persona. La relación con Isabella, mientras tanto, alcanzaba nuevas cotidades de intimidad y promesas. Ella comenzó a hablar de un gran proyecto. La posibilidad de comisariar una importante exposición de arte contemporáneo español en Florencia. Un proyecto que, de tener éxito, no solo consolidaría su carrera, sino que también le permitiría tener la flexibilidad financiera para, finalmente, mudarse a Madrid. Podríamos empezar una vida juntos, Javier. ¿Te imaginas? Despertar cada mañana a tu lado, compartir nuestros sueños, nuestros silencios. El corazón de Javier se henchía de esperanza. Era todo lo que había anhelado. Pero el proyecto, por supuesto, requería una inversión inicial. Isabella había conseguido la mayor parte de los fondos de inversores italianos, pero le faltaba una cantidad crucial para asegurar el alquiler de la prestigiosa galería y cubrir los seguros de las obras. Hablaba de unos 15.000 euros, una cifra considerable. Javier sintió un escalofrío. Era mucho dinero. Por primera vez, una alarma real sonó en su cabeza. Pero la voz de Isabella, sus palabras cuidadosamente elegidas, sus promesas de un futuro compartido, eran un canto de sirena demasiado poderoso. «Soy que es mucho pedir, mi amor», le escribió ella, «pero esto es para nosotros, para nuestro futuro. Si no confías en mí, si no crees en esto tanto como yo, entonces quizás me he equivocado contigo». El chantaje emocional era sutil pero efectivo. La idea de decepcionarla, de perder la posibilidad de ese futuro idílico, era insoportable. Javier consultó vagamente a su amigo y socio, Martín, sobre una inversión personal. Martín, un hombre pragmático y con los pies en la tierra, le aconsejó la máxima prudencia. «Javier, ten cuidado.
En estos tiempos hay mucho listo suelto. Asegúrate bien de dónde metes tu dinero. Pero Javier ya estaba demasiado inmerso en la fantasía tejida por Isabella. Se aisló aún más. Evitaba las preguntas de Sofía, las miradas preocupadas de Martín. En su mente, estaba tomando una decisión valiente por amor, invirtiendo en su felicidad. Consiguió un préstamo personal, argumentando una reforma en su apartamento. Transfirió los 15.000 euros a una cuenta que Isabella le indicó, una cuenta en un banco de un país del este de Europa, supuestamente por facilidades fiscales para el proyecto artístico. Una vez recibido el dinero, la comunicación de Isabella se volvió un poco más esporádica. Seguía siendo cariñosa, pero las excusas para no concretar su viaje a Madrid se multiplicaban. Problemas con los permisos de las obras, retrasos con los patrocinadores, un pequeño problema de salud de su madre en España que requería su atención a distancia. Javier intentaba mantenerse optimista, pero una angustia fría comenzaba a anidar en su pecho. Sofía no se había quedado de brazos cruzados. Aquella foto de la influencer rumana la había dejado intranquila. Con la ayuda de un amigo especialmente hábil con la informática, comenzó a investigar más a fondo. Descubrieron que varias de las anécdotas que Isabella contaba sobre Florencia eran extractos ligeramente modificados de blogs de viajes populares. Las galerías de arte que mencionaba como colaboradoras habituales no tenían ningún registro de una Isabella Rossi como curadora. El rastro digital de la exitosa curadora internacional era sorprendentemente superficial fuera de la plataforma Conexiones Pro y algunos perfiles en redes sociales con escasa actividad y seguidores de aspecto dudoso. La prueba más demoledora llegó una tarde. El amigo de Sofía logró rastrear el origen de algunas de las direcciones IP desde las cuales Isabella enviaba sus correos electrónicos más recientes. No eran de Florencia, ni siquiera de Italia. Provenían de un cibercafé en Lagos, Nigeria. Paralelamente, Isabella contactó a Javier con una nueva urgencia, una crisis final y desesperada. Uno de los principales artistas de la exposición había sufrido un accidente y necesitaban urgentemente reemplazar sus obras, lo que implicaba costes adicionales imprevistos. Solo necesitaba 5.000 euros más. Sería la última vez, lo prometía. Con eso, todos los problemas se solucionarían y podía tomar el primer vuelo a Madrid la semana siguiente. Por favor, mi amor, es nuestro último obstáculo. Confía en mí una vez más. La presión era insostenible. Javier se sentía al borde del abismo, emocional y financieramente exhausto. La idea de perderlo todo después de haber invertido tanto era aterradora. Fue en ese preciso momento, mientras Javier contemplaba la pantalla del banco en su ordenador, debatiéndose internamente, cuando Sofía entró en su estudio. Tenía el rostro pálido, pero una determinación férrea en los ojos. Llevaba su tablet en la mano. «Papá, tenemos que hablar, ahora». Colocó la tablet sobre el escritorio de Javier, mostrando un documento que había preparado con su amigo, capturas de pantalla de las fotos robadas, los análisis de las IP, las inconsistencias en las historias de Isabella. Cada prueba era como un martillazo en la frágil estructura de la fantasía que Javier había construido. Él miraba las pruebas, incrédulo. Su mente se negaba a procesar la información. Esto no puede ser. Debe haber un error. Isabella no. «Papá, por favor», le suplicó ella con la voz quebrada. «Sé que es duro, pero tienes que verlo». Con manos temblorosas, Javier cogió su teléfono. Necesitaba una explicación de Isabella. Le escribió un mensaje urgente, pidiéndole que lo llamara, que aclarara todo aquello. La respuesta fue un escueto. «No sé de qué me hablas, cariño. ¿Estás bien? Suena como si no confiaras en mí después de todo lo que hemos compartido». Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La frialdad del mensaje, la negación evasiva, intentó llamarla. El número que ella le había dado y que rara vez contestaba directamente sonaba desconectado. Volvió a la plataforma Conexiones Pro. El perfil de Isabella Rossi había desaparecido, bloqueado, borrado, como si nunca hubiera existido. La verdad lo golpeó con la brutalidad de un tren de mercancías. Todo. Cada palabra de amor, cada promesa, cada confidencia compartida, había sido una mentira calculada, un elaborado y cruel engaño. Se cubrió el rostro con las manos, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Sofía se acercó y por primera vez en mucho tiempo lo abrazó con fuerza, compartiendo en silencio el peso de su devastación.
Los días que siguieron fueron un borrón de incredulidad, vergüenza y un dolor agudo que se instalaba en el pecho de Javier como un huésped indeseado. El impacto financiero era considerable, casi 25.000 euros perdidos, una suma que le costaría tiempo y esfuerzo recuperar. Pero era la herida emocional la que sangraba con más virulencia. Se sentía estúpido, ingenuo, un profesional respetado reducido a la condición de víctima de un timo tan burdo y a la vez tan sofisticado en su crueldad psicológica. La vergüenza era casi paralizante. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo un hombre de su inteligencia y experiencia se había dejado embaucar de esa manera? Las frases de Isabella, aquellas que le habían parecido tan sinceras y profundas, resonaban ahora en su mente con un eco burlón, revelando su vacuidad, su calculada intención manipuladora. Recordaba las advertencias de Sofía, la prudencia de Martín, y se odiaba por no haberles hecho caso, por haberse aferrado a una ilusión como un náufrago a una tabla podrida. Sofía fue su ancla en medio de la tormenta. Dejó de lado cualquier reproche. Su preocupación y su cariño incondicional fueron el único bálsamo en aquellos primeros momentos de desolación. Pasaba horas con él, a veces en silencio, otras escuchando sus divagaciones, sus intentos de encontrarle un sentido al sinsentido. Fue ella quien lo animó a hablar con Martín. El encuentro con su amigo y socio fue difícil. Javier tuvo que tragarse su orgullo y relatarle toda la historia, desde el primer mensaje hasta la dolorosa revelación. Martín lo escuchó con paciencia, sin interrumpir, su expresión alternando entre la sorpresa y la compasión. Cuando Javier terminó, un pesado silencio llenó el despacho. «Javier», comenzó Martín finalmente, con una voz suave, «no eres el primero ni serás el último. Estos timadores son profesionales. Saben exactamente qué botones tocar, cómo explotar la soledad, la necesidad de afecto. No te culpes más de la cuenta». Martín le ofreció ayuda práctica. Consultaron a un abogado especializado en delitos informáticos. Las posibilidades de recuperar el dinero, como era de esperar, eran prácticamente nulas. Las transferencias se habían realizado a cuentas en el extranjero, trianguladas a través de múltiples intermediarios, diseñadas para perderse en el laberinto financiero internacional. El rastro de Isabella Rossi se había esfumado. Presentar una denuncia, les explicó el abogado, era más un acto simbólico, una forma de dejar constancia del delito y quizás evitar que otras personas cayeran en la misma trampa si alguna vez se lograba identificar a los responsables, algo improbable. A pesar del sombrío panorama legal, Javier decidió denunciar. Era una forma de transformar la vergüenza en acción, por mínima que fuera. Acudir a la comisaría a relatar los hechos a un oficial de policía fue humillante, pero también extrañamente liberador. Era como si, al verbalizar el engaño ante una autoridad, comenzara a despojarse de una parte de su carga. El proceso de reconstrucción fue lento y doloroso. Hubo noches de insomnio, días en los que la apatía amenazaba con devorarlo. Pero también hubo pequeños destellos de luz. La relación con Sofía se transformó. La crisis los había unido de una manera inesperada. Compartían cenas, conversaciones profundas, incluso alguna que otra broma tímida sobre la curadora de arte fantasma. Javier descubrió en su hija a una joven madura, inteligente y compasiva, muy diferente del adolescente Oscar que él creía conocer. Comenzó a ir a terapia, algo que siempre había considerado innecesario, una debilidad. Hablar con un profesional, desentrañar las razones de su vulnerabilidad, le ayudó a comprender que su necesidad de conexión no era una falla, sino una característica humana que los estafadores sabían explotar con maestría. Aprendió sobre las tácticas de manipulación, sobre el love bombing, sobre cómo sus delincuentes crean perfiles falsos increíblemente detallados y convincentes. Poco a poco, Javier empezó a perdonarse. La herida seguía allí, una cicatriz que probablemente nunca desaparecería del todo, pero ya no supuraba con la misma intensidad. Volvió a centrarse en su trabajo, encontrando en la creatividad y la estructura de la arquitectura un refugio y una forma de canalizar sus energías. Una tarde, meses después, mientras ordenaba unos archivos en su ordenador, encontró una carpeta olvidada con las fotos que Isabella le había enviado. Aquellos paisajes de Florencia, aquellos selfies sonrientes. Por un instante sintió una punzada de la antigua congoja. Pero luego una nueva sensación emergió, una especie de fría distancia, la constatación de que aquellas imágenes no eran más que píxeles vacíos, herramientas de un engaño.
Con una calma que lo sorprendió a sí mismo, seleccionó la carpeta y la arrastró a la papelera de reciclaje. Luego la vació. No hubo dramatismo, solo la sensación de cerrar un capítulo doloroso, de limpiar un espacio contaminado. Miró por la ventana de su estudio. Madrid se extendía ante él, vibrante y llena de vida. El sol de la tarde teñía de dorado los tejados. Cogió el teléfono y marcó el número de Sofía. «Hola, cariño. ¿Qué tal el instituto? Oye, estaba pensando... ¿Te apetece que vayamos a cenar a ese sitio nuevo de tapas que te gusta en Malasaña?» Escuchó la sonrisa en la voz de su hija al otro lado de la línea. «Claro, papá. Me encantaría». Colgó el teléfono y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La estafa de Isabella Rossi le había costado una pequeña fortuna y una gran dosis de sufrimiento. Pero quizás, solo quizás, en medio de las ruinas de aquella ilusión rota, había encontrado algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad con su hija y una comprensión más profunda, aunque dolorosa, de sí mismo y de la fragilidad de la confianza en un mundo cada vez más interconectado y a veces peligrosamente anónimo. Las cicatrices seguirían allí, recordándole la lección aprendida, pero ya no dictarían su futuro. El camino por delante sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier Altamirano sentía que no lo recorrería solo. El eco en el parqué de su apartamento ya no era de soledad, sino de una vida que trabajosamente comenzaba a reconstruirse. Javier comprendió que la experiencia, aunque traumática, le había enseñado a valorar las conexiones auténticas, aquellas que se construyen con tiempo, honestidad y presencia real, no con palabras melifluas enviadas desde una pantalla anónima al otro lado del mundo. La figura de Isabella se desvanecía, convirtiéndose en un fantasma de un pasado doloroso, pero también en un recordatorio de la importancia de la cautela y el discernimiento. Los meses se convirtieron en un año. La terapia continuaba siendo un espacio vital para Javier. Había aprendido a identificar sus propias vulnerabilidades sin juzgarse con dureza, a establecer límites más saludables en sus relaciones interpersonales y a desconfiar de las promesas demasiado perfectas. Su estudio de arquitectura prosperaba, incluso había ganado un premio por un diseño innovador de un centro cultural en Valencia. La vida profesional le sonreía, pero ahora la abordaba con una perspectiva diferente, buscando un equilibrio más sano con su vida personal. La relación con Sofía era el pilar de esa nueva etapa. Compartían no solo cenas, sino también confidencias, preocupaciones y risas. Ella estaba a punto de empezar la universidad, con planes de estudiar periodismo, una elección influenciada en parte por su instinto investigativo, que tanto había ayudado a su padre. Javier la miraba con orgullo, consciente del largo camino que habían recorrido juntos desde la tensión del divorcio y la posterior crisis. Un sábado por la mañana, mientras tomaban un café en una terraza soleada del barrio de las Letras, Sofía le mostró un artículo en su teléfono. «Mira, papá, otro caso parecido al tuyo. Un empresario de Sevilla estafado por una supuesta inversora de arte en París». Javier leyó el artículo con una mezcla de tristeza y resignación. Las tácticas eran similares, casi un calco. Las fotos robadas, las promesas de amor eterno, las urgencias financieras. «Es una plaga», comentó en voz baja. «Sí», asintió Sofía. «Pero al menos ahora hay más información, más gente habla de ello. Quizás así se pueda ayudar a otros». «Quizás», repitió Javier. Pensó en la vergüenza que lo había consumido, en cómo el aislamiento había sido el mejor aliado del estafador. Si su historia, de alguna manera anónima, pudiera servir de advertencia, si pudiera evitar que otra persona cayera en una trampa similar, entonces quizás parte de su dolor no habría sido en vano. Martín seguía siendo un amigo leal. A veces, en cenas más distendidas, bromeaban con humor negro sobre la herencia italiana que casi recibe Javier. El humor, descubrió Javier, también era una forma de sanar, de quitarle poder a los fantasmas del pasado. Un día, revisando antiguas carpetas de proyectos, Javier encontró un boceto que había hecho durante el apogeo de su relación con Isabella. Era el diseño de una pequeña casa junto al mar, un refugio idílico que había imaginado compartir con ella. Por un momento sintió la sombra de la vieja melancolía, pero luego cogió el lápiz y comenzó a modificar el diseño. Lo hizo más pequeño, más funcional, más luminoso. No era para una pareja inexistente, sino quizás algún día para él y Sofía, o simplemente para él,
un lugar donde encontrar paz y contemplar el horizonte sin fantasías, solo con la serena aceptación del presente. La vida de Javier Altamirano no volvió a ser la misma después de Isabella Rossi, pero la transformación, aunque nacida del dolor y el engaño, lo había llevado a un lugar de mayor autenticidad. Había perdido dinero, sí, y una parte de su inocencia. Pero había recuperado a su hija, había aprendido a valorarse de una forma más profunda y, sobre todo, había entendido que la verdadera conexión no se encuentra en perfiles idealizados ni en promesas vacías, sino en la imperfecta pero real humanidad que nos rodea cada día. La ciudad de Madrid, antes un laberinto de soledad, ahora se le antojaba un escenario lleno de posibilidades, un lugar donde, con cautela y el corazón abierto de una manera nueva, quizás aún fuera posible construir algo hermoso y verdadero. Y esa, decidió, era una inversión que sí merecía la pena. El tiempo continuó su curso inexorable. Javier se volcó en un proyecto que le entusiasmaba especialmente, el diseño de un centro comunitario en un barrio desfavorecido de Madrid, un espacio que buscaba fomentar la conexión real entre las personas, ofrecer talleres, un lugar de encuentro para jóvenes y mayores. Era una forma de devolver algo, de transformar su experiencia negativa en algo positivo para otros. Sofía, en sus ratos libres de la universidad, colaboraba como voluntaria en la gestación del proyecto, aportando ideas frescas y su innato sentido común. Una tarde, mientras revisaba los planos del centro comunitario, Javier recibió una notificación en su correo electrónico. Era de una asociación de víctimas de estafas en línea a la que se había suscrito discretamente hacía tiempo, más para informarse que para participar activamente. El boletín mensual incluía un artículo sobre nuevas modalidades de fraude y un testimonio anónimo. Al leerlo, Javier sintió un escalofrío de reconocimiento. Aunque los detalles eran diferentes, la estafadora se hacía pasar por una médica trabajando en una zona de conflicto, el hombre era un profesor jubilado, el patrón de manipulación emocional, las excusas para no encontrarse, las súbitas emergencias económicas, eran dolorosamente familiares. Cerró el correo, pensativo. La escala del problema era inmensa, una industria sombría que se alimentaba de la soledad y la esperanza. Recordó las palabras de Martín: «No eres el primero ni serás el último». Pero ahora esa frase no solo le ofrecía consuelo, sino que también encendía una pequeña chispa de responsabilidad. Quizás no podía cambiar el mundo, pero podía contribuir, aunque fuera mínimamente, a generar conciencia. Esa noche, por primera vez, consideró la idea de compartir su historia de una forma más directa, aunque manteniendo su anonimato. No por vanidad ni por revancha, sino por un genuino deseo de ayudar. Abrió un documento nuevo en su ordenador y comenzó a escribir, no como arquitecto, sino como un hombre que había transitado un camino de engaño y había encontrado con dificultad la salida. Describió sus sentimientos, sus errores de juicio, las tácticas que habían usado contra él. Escribir era doloroso, pero también catártico. Cuando terminó, días después, tenía un relato crudo y honesto. Dudó mucho antes de enviarlo a la asociación, bajo un seudónimo, pero finalmente lo hizo. Unas semanas más tarde, su testimonio fue publicado en el siguiente boletín. Recibió un correo de la asociación agradeciéndole su valentía y contándole que varios lectores se habían sentido identificados y habían encontrado consuelo y fuerza en sus palabras. Javier sintió una extraña paz. No había recuperado el dinero, ni había visto a Isabella Rossi enfrentar la justicia, pero había transformado su dolor en algo útil. Había cerrado el círculo de una manera que no esperaba. La inauguración del centro comunitario fue un día de celebración. Ver a la gente del barrio llenar el espacio, las risas de los niños, las conversaciones animadas de los mayores, le produjo una satisfacción profunda, mucho más real y duradera que cualquier promesa virtual. Sofía estaba a su lado, radiante. «Lo has conseguido, papá», le dijo, apretándole el brazo. Javier sonrió. «Lo hemos conseguido», la corrigió. Mientras observaba a la comunidad reunida, pensó que, a pesar de todo, la vida tenía una forma curiosa de equilibrar las cosas. El engaño de Isabella lo había sumido en la oscuridad, pero también lo había impulsado a buscar la luz, a reconstruir sus afectos y a encontrar un nuevo propósito. La arquitectura de su propia vida, antes agrietada y solitaria, ahora se alzaba sobre cimientos más sólidos, construida con los materiales de la verdad, la resiliencia y el amor redescubierto. Y esa, sin duda, era su obra maestra. Los años pasaron.
Javier no volvió a buscar el amor en plataformas digitales, pero tampoco se cerró a la posibilidad de encontrarlo en el mundo real, en encuentros fortuitos, en amistades que evolucionaban. Su prioridad, sin embargo, era cultivar las relaciones que ya tenía. Con Sofía, que se abría paso como una periodista incisiva y comprometida, con Martín, su incondicional amigo, y con la pequeña comunidad que se había tejido alrededor del centro cívico. De vez en cuando algún conocido o un contacto lejano le confesaba haber sido víctima de un intento de estafa similar o le pedía consejo al sospechar de alguna relación en línea. Javier escuchaba con empatía, compartía lo que había aprendido, siempre con la discreción que el tema requería, pero con la firmeza de quien conoce de primera mano las cicatrices que dejan tales engaños. Se había convertido, sin buscarlo, en una especie de referente silencioso para algunos. La historia de Isabella Rossi ya no era una herida abierta, sino una lección integrada, una parte de su biografía que le recordaba la importancia de la autenticidad y la fragilidad de la confianza en la era digital. Aquel episodio le había enseñado a mirar más allá de las apariencias, a valorar los gestos pequeños pero sinceros por encima de las grandes declaraciones vacías. Una tarde de otoño, mientras paseaba por el Retiro, vio a una pareja de cierta edad sentada en un banco, riendo y compartiendo confidencias con la complicidad de quienes han vivido mucho juntos. Javier sonrió para sus adentros. La conexión humana real, tangible, seguía existiendo, resistente a las imposturas virtuales. Sofía se casó unos años después. En la boda, Javier la llevó al altar, con el corazón henchido de una emoción serena. Durante el brindis habló del amor verdadero, no el idealizado y perfecto, sino el que se construye día a día, con sus imperfecciones y sus desafíos, el que se basa en el respeto mutuo y en la honestidad. Sus palabras, aunque generales, llevaban el peso de su propia experiencia. Al final de su vida, Javier Altamirano no sería recordado por el dinero que perdió en una estafa, ni por la amargura de un engaño. Sería recordado por los edificios que diseñó, por el centro comunitario que floreció bajo su impulso, por la relación sólida y amorosa que reconstruyó con su hija, y por la silenciosa sabiduría que adquirió tras una dolorosa caída. Había aprendido que, incluso en las profundidades de la decepción, siempre existe la posibilidad de reconstruirse, de encontrar un nuevo significado. La arquitectura de su alma, aunque marcada por cicatrices, se había vuelto más fuerte, más sabia y, en última instancia, más humana. El fantasma de Isabella Rossi se había disuelto por completo, dejando espacio para la luz de un presente vivido con plenitud y gratitud por las verdaderas conexiones que, como los cimientos de un buen edificio, sostienen la vida.